Hoy vamos a empezar con esta nueva serie, una serie del libro de Romanos. Una serie muy interesante para la vida cristiana. Una serie que no es fácil de llevar, la verdad es muy extenso lo que aquí se dice. Es difícil saber dónde se empieza, es difícil saber cuándo se termina. Algunos llegan a decir que el libro de Romanos es la columna vertebral, porque en él se encuentran muchas cosas del diario vivir del cristiano. Se encuentran muchos detalles de cómo debe de ser la vida, en qué debe de estar enfocado y cómo debe de ver toda la Biblia, toda la cristiandad, todo el cristianismo en sí. Algunos también le llaman al libro de Romanos el Evangelio según Pablo. Siempre pensamos en el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Y algunos le llegan a agregar al Evangelio según Pablo. Y es lo que recalca en estos versos. Jesús, nuestra eterna salvación. O también podemos verlo con el título de la gracia de Dios para nosotros. Porque en este libro vemos toda esta historia. Vemos todas las cosas que Dios ha hecho. Vemos todo lo que nosotros hemos agarrado, lo que hemos obtenido al convertirnos en cristianos. Y cómo esto debe de ser el estandarte. Cómo esto debe de ser nuestra esperanza. Cómo esto debe ser nuestro ánimo, nuestra fuerza para poder seguir alentados hasta alcanzar nuestra gloria eterna, hasta alcanzar un día estar así con Dios. Para algunos el tema central o ¿cómo le podemos decir de un otro ejemplo? El tema central, de lo que se trata todo el libro en sí es el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es como a través del Evangelio el hombre después de no tener esperanza llega a convertirse en la mayor de las esperanzas. Para ellos llega a convertirse en lo mejor de su vida. Recordemos una vez más que el Evangelio son las buenas nuevas. Que las buenas nuevas quiere decir que es una noticia muy importante, digna de celebrar, que es una noticia inigualable, que no podríamos encontrar en ninguna otra parte, sino que nos va a llenar de felicidad al conocer esa noticia. Hace rato platicábamos un poco de eso y decíamos cómo podríamos dar la noticia o cómo recibiríamos nosotros la noticia de que nos hemos ganado la lotería, por ejemplo. De que obtuvimos ese trabajo por el cual estuvimos esforzándonos mucho en tenerlo. De que por fin nos graduamos después de años y años de estudio, desde el prekinder hasta la universidad o hasta la maestría, los doctorados. Después de obtener ese título y ver todo ese esfuerzo que se ha hecho, recibir la noticia de decir, el trabajo es tuyo. Recibir la noticia de que nos digan, te graduaste, terminaste. Recibir la noticia de que alguien nos diga, te lo ganaste, es tuyo. Es una noticia que no se puede decir con tranquilidad, sino que se tiene que decir emocionado por lo que implica. El Evangelio es lo que se debe significar en la vida de todos los cristianos. Es el poder de Dios para salvarnos después de que nosotros no pudiéramos tener otra manera de hacerlo. Después de que nosotros estuviéramos totalmente perdidos, la salvación hoy está a nuestro alcance. Hoy podemos ser justificados. Eso es lo que Pablo intenta decirles a la gente a través de esta carta. El Evangelio es poder de Dios para salvar, para justificar al hombre. Y esto es algo que nosotros recibimos, no, insisto, no porque nosotros seamos los mejores, sino al contrario, porque somos los peores. Y es por gracia de Dios que nosotros tenemos la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos más que simplemente el que Dios quiera salvarnos o el que Dios ha proveído de esta salvación. Romanos y Gálatas son dos libros que algunos les llaman gemelos. Aunque no tienen exactamente los mismos capítulos, sí tratan los mismos temas y se pueden complementar muy bien el uno con el otro. Romanos tiene aproximadamente 433 versículos en toda la carta.
y se escribió entre el 56 y el 58 después de Cristo. Es decir, que para cuando la iglesia tenía aproximadamente 28, 29 o 30 años, es que esta carta se escribe. Pablo les escribe a ellos diciéndoles las ganas que tiene de verlos y las ganas que tiene él de llegar hasta Roma. El versículo clave es el 1:16, como ya lo hemos visto, el cual dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente y también al griego. Lo repito: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, no lo había notado, pero se complementa muy bien. Hace rato estábamos hablando acerca de Marcos capítulo 1, versículo 6, si no recuerdo mal. ¿Y qué nos hablaba este verso? Que cuando Jesús comienza su ministerio, llega y les dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense cómo son las palabras de Jesús y cómo son las palabras de Pablo. Él les dice creer en el evangelio, y Pablo dice el poder del evangelio, o el evangelio es poder de Dios para el que cree. Entonces esto es importante porque nosotros debemos de comprender esto, o debimos de haberlo comprendido ya tiempo atrás. El propósito de este sermón, de esta serie, es aprender cómo se vive la vida cristiana. Y que en la vida cristiana hay altos y hay bajos. Que en ocasiones estamos de un lado y en ocasiones estamos del lado opuesto. Y aprender a reconocer a Cristo como el único Salvador, y que no somos autosuficientes, sino que necesitamos de Él, y que si no estamos con Él, el que alejarnos de Él es llevarnos a la perdición. Que nuestro objetivo sea a través de esta serie, reconocer la necesidad que tenemos de Cristo en nuestras vidas y seguirlo con esa necesidad. Seguirlo con esas ganas, con esa ímpetu, con esa fuerza. Decir, no me puedo alejar de Él, porque en el momento en que me alejo de Él, me muero. Y en el momento en que me alejo de Él, se acaba todo. El libro de Romanos, hoy vamos a ver una introducción a lo que el libro es. Leíamos hace rato este verso: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y hoy vamos a verlo, una pequeña introducción para irnos adentrando conforme pasan los días a través de este libro. El libro de Romanos, como les decía al principio, es un libro muy concentrado. Algunos dicen que es el libro más concentrado de la Biblia, donde podemos encontrar de todo para nuestra vida cristiana. Es como ese concentrado en el cual nosotros podemos disfrutar toda la proteína, toda la vitamina, todo lo bueno, a través de encontrarnos con Él, a través de tomarlo, a través de comerlo, a través de digerirlo. No digo que los otros sean menos, pero hablamos acerca de cómo este libro tiene mucha información que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana. Algunos es tan concentrado que algunos llegan a decir que es un libro muy complejo. Es un libro que tiene mucha información, que no es fácil desgajarla, que no es fácil irla cortando para irla comiendo, ¿sí? Es un libro complejo, pero que contiene
todas las verdades sagradas de la Biblia, según dice, este nombre es bien difícil, Crisóstemos, no sé bien cómo se pronuncia, pero este hombre decía que es un libro muy concentrado que tiene todas las verdades de la Biblia. Alguien más dijo que el libro de Romanos es un libro profundo, o es el libro más profundo que existe. Estaba viendo algunos estudios, cuánto se llevaba la gente en predicar o en hablar acerca del libro de Romanos, y algunos se llevan más de un año en predicar lo que este libro nos está enseñando, porque insisto, tiene mucho de dónde sacar, tiene mucho de dónde disfrutar lo que en él se encuentra. Algunos piensan que Martín Lutero hizo la reforma a través de estudiar este libro. Cuando estudió este libro y vio lo que en él estaba escrito, él intentó reformar la iglesia en aquellos días. Entonces, como les digo, es un libro que al estudiarlo, uno empieza a disfrutarlo y que empieza a transformar las vidas de las personas, porque tiene mucha buena información. Algunos dicen, y creo yo que es bueno aprender porciones de este libro. Escuché de un hombre que estuvo estudiando este libro constantemente y se ocupaba en leerlo al menos 2 veces a la semana durante el resto de su vida. O sea que durante 14 años aproximadamente él estuvo leyendo 2 veces a la semana este libro, y aún así no terminó el estudio profundo de lo que Romanos tenía para dar. Romanos es un libro que produce gozo en las personas porque nos deja comprender más a Dios. Hay veces que cuando nosotros vemos un pedacito de Dios, lo podemos clasificar en una parte de que es muy bueno, o que es muy malo, o que es de cierta manera. Pero Romanos nos permite no ver solamente ese pedacito de Dios, sino ver en toda su extensión. Y de esa forma poder apreciarlo, de esa forma poder disfrutarlo, de esa forma poder entender. Mucha gente se llega a alejar de la iglesia, se llega a alejar de Dios, porque no entiende o porque no se da el tiempo de decir por qué Dios es que hace las cosas que hace. Y eso los decepciona, los desanima, los entristece, y ellos llegan a un punto de decirse, es que no quiero nada con la iglesia. Lo habíamos platicado anteriormente. Una de las personas, uno de los más grandes ateos de la actualidad, es un hombre que fue un predicador de la iglesia, pero se alejó de la iglesia en el momento en que se sintió decepcionado de Dios. Porque eso es lo que llega a causar en las personas. Alguien a quien él quería mucho se murió, y por más que él oró y por más que él lo intentó, murió. Y él dijo, entonces Dios no me escucha. O tal vez Dios no exista. Y se alejó de Dios. Por eso Romanos nos ayuda a nosotros a ir entendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas, por qué Dios es que reacciona o actúa como actúa, y poder así ser pacientes, ser entendidos y saber lo importante de saber esperar en Dios. La iglesia en Roma no es una iglesia que necesariamente fue fundada o fue plantada por Pablo, pero sí no sabemos su forma de establecerse, pero sí sabemos algunas características de ella a través de lo que el libro nos muestra. El libro, como les digo, va a decirnos muchas verdades, y lo comienza haciendo desde el principio. Lo comienza desde el verso 1, nos enseña cosas importantes para la vida cristiana. Aparte de que vamos a ver la introducción, o parte de la introducción que vamos a ver hoy, es que vamos a enfocarnos desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el verso número 15. Capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 15. Y si ustedes se pueden fijar en si su Biblia tiene títulos, vamos a ver solamente los saludos. Vamos a ver solamente algunas cosas que Pablo quiere decirles a los romanos, pero que no son nada específicas, o que no va doctrina como tal,
Pero ya desde entonces encontramos nosotros algo de enseñanza para nuestras vidas. Si ustedes se fijan, la forma en que está escrita las cartas en la antigüedad es una forma diferente a como se escribe ahora. Ahora escribimos a quién va dirigido y le ponemos estimado amigo, y le redactamos todo lo que nosotros queremos decir, y al final le ponemos con amor, Alberto Loera, es un ejemplo. En la antigüedad las cartas se escribían de una forma diferente, y primero se presenta Pablo y dice Pablo, y empieza a explicar quién es Pablo, y luego dice a quién se le dirige. Dice, me dirijo a la iglesia en Roma, y después de eso les dice lo que Pablo intenta hablar con ellos, o lo que intenta, lo que realmente quiere decirles a través de la carta. Pablo comienza diciendo, he hecho mucho énfasis ya en esto, Pablo, siervo de Jesucristo. Es importante porque hay veces que nosotros estamos en la iglesia y no tenemos la humildad que llega a tener Pablo en estos versos. Hay veces que algunos de nosotros, tal vez yo, creemos que somos más o creemos que valemos más. Y Pablo nos enseña el valor que debemos de tener en realidad y cómo nos debemos de sentir como unos siervos, como alguien que sirve a los demás, no que es un sirviente, sino que sirve, sino que es capaz de ayudar, es capaz de dar algo por los demás. Pablo es un apóstol. Pablo, ¿recuerdan ustedes cuando él cuenta acerca de su conversión? Es uno al que Cristo se le apareció. Es uno que cuando habla sobre él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo y regresó. Es uno que fue al cielo y vino. Es uno que escribió gran parte de la escritura del Nuevo Testamento. Existen 12, algunos creen que 13 cartas paulinas. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por él. Casi una tercera parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, fue escrito por Pablo. Llega un momento donde Pablo dice, hemos predicado en todas partes en donde el sol sale, en todas partes en donde el sol da, ahí ya predicamos. Todas las partes donde mis pies pisaron, prediqué la palabra, y ahora me dispongo a ir más allá de esto. Me dispongo a ir, ya cuando él es capturado y llevado a Roma para ser muerto, él pretendía llegar hasta España para poder predicar así, o continuar así predicando el Evangelio. Entonces, era un gran predicador, había establecido, había plantado en esas palabras algunas ya congregaciones. Era una persona que predicaba, que pastoreaba, que cuidaba. Era un apóstol, era uno que escribía, era uno que guiaba. Y aún así dice, yo soy su siervo. Insisto, una gran lección de vida para cada uno de nosotros. ¿Cuándo dejaremos de servir? Estamos hechos para eso, para servir a los demás, para ver qué podemos hacer por los demás. Y Pablo es lo que nos deja ver a través de su humildad. Recuerden que la palabra que está escrita aquí para siervos es un esclavo, una persona que está al servicio de otra, lista para trabajar. Y él se considera a sí mismo un esclavo. En esto nos hace una pregunta. Hay solamente dos señores a los cuales nosotros podemos servir. Hay solamente dos partes en las cuales nosotros podemos estar. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Y nosotros tenemos que aprender a tomar una decisión de qué lado estar. Lo interesante de ser esclavos de uno o de otro es que cada uno trae sus consecuencias. Cuando uno es esclavo del pecado, el pecado es autodestructivo. Es algo que tarde o temprano acabará con nosotros. Cuando nosotros hablamos acerca de ser esclavos de Cristo, a veces creemos que es algo muy similar en lo cual estamos condenados a nunca tener una libertad. Pero Dios es tan bondadoso, es tan misericordioso, que
a través de ser sus esclavos, nos lleva a esa libertad que nosotros necesitamos. No a como nosotros la deseamos, no a como nosotros pensamos que debería de ser, sino a lo que justo nosotros necesitamos tener. Ser esclavos de Jesús, ser siervos de Jesús, no es como una carga que nosotros llevamos, que en la cual no podemos, sino es como una libertad de quitarnos las cargas para poder caminar libremente. Una vez más, tenemos que ser capaces de ver hacia dónde nosotros estamos dirigiéndonos o dónde estamos parados. ¿Somos esclavos de Jesucristo, como lo hacía Pablo, con esa humildad y esas ganas de servir, listos para trabajar? ¿O somos esclavos del pecado, siendo llevados por nuestros propios deseos y pensamientos, que tarde o temprano podrían acabar con nosotros o van a acabar con nosotros? Una decisión que tomamos a diario y una decisión que debemos de tener en cuenta porque es importante. Pablo continúa diciendo en este mismo verso, llamado a ser apóstol. Una vez más, una palabra importante. Apóstol. Uno, aunque la palabra como tal significa que es uno que es enviado, nos hace recordar cuáles eran las características que los apóstoles, para ser llamados apóstoles, debían de tener. Y entre ellas, un apóstol es uno que anduvo con Cristo. Es uno que le vio resucitado. Y que si no cumplían con este requisito, no podían ser llamados apóstoles. Pablo se representa a sí mismo como un abortivo, no sé si ustedes lo recuerdan, como una persona que llegó al último, porque ya estaban los 12 apóstoles, luego se muere Judas, se reemplaza a Judas, y luego todavía viene Pablo más adelante. Y Pablo dice, después de todos ellos, salí yo, como un abortivo, ya al último, ya como algo que ya estaba totalmente perdido. Ahí llegué yo, marcándonos que él fue el último y marcándonos que cuáles son parte de los requisitos que se tienen que tener para poder ser considerado un apóstol. Continúa diciendo, apartado para el evangelio de Dios. Esta parte se me hace bien importante. El evangelio de Dios. Solo hay un evangelio, solo uno, no más. Y ustedes lo recuerdan, y si no, ahí está escrito. ¿Qué es el evangelio? La muerte, sepultura y resurrección. Que parte de lo que el texto viene diciendo en 1 Corintios nos habla que también es parte de su vida y que al mismo tiempo es que después apareció durante 40 días. Eso es el evangelio. Y Pablo dice, yo he sido especialmente encomendado a predicarles a los demás este evangelio. Solo hay uno. Y no hay mejor noticia que alguien pueda recibir que esta, que Cristo murió por ti y que te da la esperanza de una vida eterna. No hay mejor noticia. Y no hay, esto es lo que le da el sentido a todo lo demás. Saber que no todo está perdido. Ninguna noticia puede ser buena noticia si esta noticia no existiera. Parece trabalenguas, ¿verdad? Ninguna noticia puede ser buena noticia a menos que el evangelio, a menos que esta nueva noticia, a menos que esta buena noticia existiera. Porque ¿de qué sirve tener todo si al final no hay esperanza? ¿De qué sirve que quedemos encerrados en una cueva, para ponerlo en un ejemplo? ¿De qué sirve que quedemos encerrados en una cueva donde no hay comida, pero hay montones y montones de oro? Oro en monedas, oro en vasijas, oro por todos lados. Toda la casa está forrada de oro. Toda la cueva, está forrada de oro. ¿De qué nos sirve el oro cuando estamos encerrados y no tenemos para comer? Y no tenemos para respirar. Y no tenemos para hacer libertad de poder salir de allí. Creo que muchos podríamos decir, preferiría no tener el oro y ser libre y vivir, que tener el oro y estar condenado a morir en 2 o 3 días. No hay ninguna noticia buena sin Cristo.
Es la mejor noticia que nosotros podemos tener. Cristo vino a salvarnos y ese es el Evangelio. Que Cristo vino, que Cristo murió por ti y que nos da esperanza porque tiene el poder de resucitar Él mismo. Por lo tanto, nos puede resucitar también a nosotros para vivir una eternidad con Él. Eso es a lo que nosotros anhelamos. A veces, como humanos, se nos hace ofensivo que Dios sea Dios. Y pensamos en ¿por qué Dios tiene que llevarse toda la gloria? ¿Por qué Dios siempre es bueno? ¿Por qué todo lo que Dios hace es bueno? Él no puede hacer nada malo. ¿Por qué si a veces yo pienso que Dios también es un poco de malo? Podrían decir algunos. Y suena difícil de comprender. Pero el Evangelio es algo que Dios planeó, que Dios llevó a cabo para que Dios se llevara la gloria. Si ustedes se fijan, en ninguna parte del Evangelio tiene que ver ningún humano como usted o yo. En ninguna parte de nuestra salvación tiene que ver ninguna persona. Allá en Génesis, que es la primera vez que se habla, o la primera profecía de Jesús, en Génesis capítulo 3, cuando el pecado llega y Dios les dice, voy a sacar uno de ti, va a ser alguien de tu especie, le dice a la mujer, y va a herir a esta serpiente. Desde ahí se promete que Cristo, que el Salvador vendría. Y en Pedro dice que la sangre de Cristo estaba destinada para ser sacrificada, para redimir nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Dios lo planeó, Dios lo prometió. Y a través de todo el tiempo fue creando el ambiente suficiente para que se diera. Otra vez platicamos de lo que Marcos capítulo 1 decía. Y cuando el tiempo se cumplió, es decir, cuando todo estuvo acomodado, como lo dice también Gálatas, Jesús nació y nació de mujer y nació de una virgen. Cuando el tiempo se llegó, Dios mandó al Salvador. Y el Salvador hizo todo lo que tenía que hacer y sin necesidad de nadie más, entregó su vida y agarró su vida. Y entonces nos mostró su poder. Lo decíamos hace rato, que Jesús haya muerto nos enseña que Jesús era hombre. Y el que Jesús haya resucitado nos enseña que Jesús era Dios. Y por eso nosotros tenemos esta esperanza. El plan de salvación es un plan en el cual Dios se lleva toda la gloria y el hombre no tiene nada que hacer para que este plan se lleve a cabo. Esto es el Evangelio. El Evangelio es cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador y que Jesús nos puede dar esperanza. El plan de Dios era un plan perfecto, era un plan inigualable, porque el ofendido buscó cómo hacer que el ofensor estuviera a cuentas con él. Fíjense, nosotros creemos que si tú me la haces, pues tú me debes de pedir perdón. O si yo los ofendo, yo debo de pedir perdón, porque yo ofendí. Bueno, Dios lo ve de otra manera. Y Dios dice, ustedes me ofendieron, pero yo les voy a ayudar a que ustedes, yo me voy a acercar a ustedes para tener una reconciliación con ustedes. No tienen ustedes que venir a mí, yo voy a ir a ustedes. Y eso es lo maravilloso. Nosotros creemos que el perdón es algo que alguien tiene que pedirnos a nosotros. Y Dios dice que es algo que Él tiene que dar. Y Él proveyó de este Salvador para que nosotros fuéramos así perdonados. Pablo es lo que está intentando a nosotros enseñarnos. Que sin Cristo, si Cristo no existiera, si Cristo no hubiera venido, poniéndolo no que no existiera, sino si Cristo no hubiera encarnado, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, y hasta el 14, si Cristo no hubiera venido, nosotros estaríamos sin esperanza. Nosotros no sabríamos qué significa ser cristiano, no sabríamos qué quiere decir Dios con las cosas. Pero cuando Cristo viene a través de su vida, Él nos va enseñando lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre recordamos el Sermón del Monte, cuando Jesús le dice, oíste que fui dicho,
pero ahora yo te digo. Porque no es que estuviera cambiando las cosas, sino que les está diciendo lo que realmente Dios quería que la gente hiciera. Les está dando el núcleo, lo de adentro. No lo que el hombre ya ha puesto sobre los mandamientos de Dios para esas fechas, sino lo que Dios mostraba, lo que Dios quería que nosotros hiciéramos para que realmente disfrutáramos de todas sus bendiciones. Jesús es nuestra eterna salvación. Jesús es el que nos salvó de la perdición mundana, de la perdición terrestre, de la perdición mientras estábamos vivos. Porque a través de Él somos mejores personas. Porque a través de Él podemos transformar nuestro día a día. No comportándonos como personas que no piensan o que no razonan o que buscan intereses efímeros, sino buscando las cosas de Dios. Luego, Jesús mismo es el que nos enseña esto, pero nos da una esperanza para que tengamos vida después de la muerte. Para que no veamos la muerte como algo difícil, como algo imposible, como algo aterrador, sino que lo veamos como algo alentador. Porque la muerte no es el final, sino es el principio de la eternidad. Sino es el principio de disfrutar de verdad. Sino es el principio de por fin estar con Dios, lo que hemos tanto anhelado. Algunos miran el libro de Apocalipsis como algo terrorífico, pero el libro de Apocalipsis no es otra cosa más que nuestra gloria. Es el alcanzar el éxito. En el Apocalipsis se declara o se habla de esa profecía en la cual nosotros estaremos en el cielo y viviremos con Dios y estaremos viéndole cara a cara. Y nos enseña que allí no habrá sufrir, que allí no habrá sol, que allí todo será bueno. Y eso es a lo que un día esperamos llegar. Todo esto es lo que el Evangelio en sí nos va enseñando. ¿Se fijan? El tiempo se ha acabado. Alcanzamos a ver solamente un versículo. Pero vamos a intentar adentrarnos en él conforme van pasando las semanas. Esperemos irlo disfrutando. Esperemos ir cada día aprendiendo más de cómo es o cómo debe de ser nuestra vida cerca de Dios. Libro de Romanos, serie de Romanos, primer sermón de la serie, la introducción. Dios les bendiga.